Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy acá en este segundo encuentro del ciclo Argentinos en Acción, que promovió la Universidad de San Andrés junto con la Fundación Santander. Es un lujo enorme estar nosotros hoy acá con ustedes, compartiendo el piso con estos panelistas, con quienes vamos a conversar sobre el tema de pobreza. Primero me introduzco a mí misma, mi nombre es Victoria Costoya, yo soy licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, e hice una maestría en la casa en Política y Economía Internacional. Soy directora ejecutiva del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano y también trabajo en el área de investigación del Ministerio Público Tutelar. Hoy estamos acá para hablar específicamente del tema de pobreza, entendida, digamos, como un fenómeno complejo que no solamente tiene que ver con un tema de ingresos, como todos sabemos, que si bien es una dimensión fundamental, solo nos ilumina una partecita del problema o de la historia, digamos. Así que vamos a tratar de enfocar la discusión mirando a las distintas dimensiones que interactúan ante esta problemática tan compleja, y que obstaculizan, digamos, la generación y la acumulación de capital humano para pensar en posibles soluciones, en posibles estrategias de política social, entendiendo un poco cuál es el diagnóstico para nuestro país y viendo casos en los que se pueden abordar estas distintas dimensiones de manera conjunta para empezar a enfrentar este problema desde sus distintos nudos. Así que voy a introducir a nuestros panelistas y después vamos a darles 10 minutos a cada uno aproximadamente para que puedan exponer. Les pido por favor que a quien no esté hablando que muteen sus micrófonos para que se pueda escuchar correctamente, y que todas las preguntas o los comentarios que tengan los escriban. Hay un espacio para preguntas y respuestas que lo vamos a ir tomando, y la segunda parte de la conversación vamos a ir tratando todas las dudas o los comentarios que vayan surgiendo. María Edo es profesora de cátedra e investigadora de la Universidad de San Andrés, es la coordinadora académica del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de esta universidad. Ella es doctora en Economía por la Universidad de San Andrés también, y ha sido becaria doctoral y postdoctoral del CONICET. Sus áreas de interés giran en torno a la medición del bienestar, la evaluación de impacto de los programas sociales, a la sistematización de intervenciones en poblaciones vulnerables, así como al estudio de las brechas de género. Ella publicó estudios en diversas revistas internacionales y su trabajo científico está orientado a nutrir este debate político y social, trasladando los resultados académicos al campo de la política pública. Luego vamos a tener a Mariano Tomasi, que es profesor de Economía también en la Universidad de San Andrés. Él es director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano y fellow de la Sociedad Econométrica. Es especialista en economía política, instituciones, pobreza y políticas sociales. Él fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economistas, becario Guggenheim, senior fellow de Brookings Institution, de Robert F. Kennedy Visiting Professor en Harvard, Visiting Professor en Yale y Tinker Visiting Professor en Columbia. Él publicó más de 50 artículos en revistas tales como American Economic Review, American Journal of Economic Science, American Political Science Review, Journal of Development Economics y World Development. Entre 2015 y 2017 él se desempeñó como coordinador de gestión estratégica en la jefatura de la Presidencia de la Nación, donde estuvo a cargo de la coordinación técnica del Gabinete Social. Y hace casi 10 años que trabaja con niños y adolescentes en contextos vulnerables en el Gran Buenos Aires. En tercer lugar vamos a tener a Mercedes Siders. Ella está estudiando el máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard Kennedy School y el máster en Administración de Negocios en MIT Sloan. Mercedes trabajó y fue voluntaria en el sector público y privado, en Argentina y en el exterior, incluyendo la Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación en Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Investigación y Acción Social, BCG y UNICEF Estados Unidos. Como parte del equipo que asistía al presidente y jefe de gabinete del Gobierno Nacional entre 2015 y 2019, ella trabajó en promover las oportunidades de niños en situación de vulnerabilidad. Con base a estas experiencias, como vamos a ver, Mercedes fundó el proyecto Abrazar para implementar una estrategia integral para identificar a tiempo
casos de violencia infantil que hoy están fuera de nuestro alcance y que no vemos. Mercedes es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Economía por la Universidad de San Andrés. Así que bienvenidos a los tres, es un placer tenerlos acá y poder conversar un rato después con ustedes. María, te cedo el piso para que pongas tu presentación y unos minutos antes de que termine el tiempo te aviso para que vayas cerrando. Muchas gracias. Gracias, Vicky. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, Vicky. Bienvenidos a todos y gracias por estar acá, los que están del otro lado. No los vemos, es un poco raro, pero sabemos que están ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del panel. Para mí es un gusto, como bien decía Vicky, compartir el panel con estos colegas de lujo. Y la idea en estos minutos míos va a ser presentar una breve descripción de la situación de la pobreza en la Argentina. La intención no es hacer un diagnóstico exhaustivo sobre la problemática, sino más bien pintar un panorama más bien de trazos gruesos y resaltando como algunos elementos que considero que son claves para pensar una estrategia que aborde la problemática de la pobreza, ¿no? Y como bien destacó Vicky recién, tener esta mirada como compleja, multidimensional sobre este fenómeno y no centrarnos en algún aspecto particular, pero sí con una mirada específica o una forma de entender este problema contado a través de algunos números y algunas estadísticas. Déjenme empezar por decir algo que todos sabemos, pero que no por eso es menos importante, que es que el 42% de los argentinos son pobres, ¿no? Esto está medido por el INDEC, que es un dato oficial. Esto significa que 12 millones de personas en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza, no alcanzan a una canasta básica que ronda los 70.000 pesos por mes para una familia tipo. De esos 12 millones de personas, 3 millones son indigentes, quiere decir que no alcanzan a la canasta básica alimentaria, y 1 de cada 3 hogares en la Argentina es pobre, ¿no? Y esta estadística es muy contundente, es muy fuerte en sí misma, pero además tiene un componente, una dimensión específicamente importante para mí y para el Centro de Estudios del Desarrollo Humano, que tiene que ver con la distribución etaria, ¿no? Esta pobreza no se da igual en todas las franjas etarias, sino que pega especialmente fuerte entre los más niños. En el gráfico que tienen a la izquierda, creo que si bien mi cursor lo estoy marcando, lo que tienen son niveles de pobreza para distintos rangos etarios, y si ven la línea azul más oscura representa el porcentaje de pobres para cada rango etario. Como verán, para los niños entre 0 y 14 años, casi el 60% son pobres, mientras que los adultos mayores, casi el 12% de los adultos mayores de 65 años son pobres. Déjenme reforzar este dato porque es un dato que nos resulta muy relevante, y es que 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres, contrastando contra 1 de cada 10 adultos mayores de 65 años, ¿no? Y entonces, en función de esto, déjenme adentrarme un poquito en pintar el panorama de la pobreza entre los niños, ¿no? Por un lado, por este dato contundente que acabo de decir, que es donde pega más fuerte la pobreza, donde tenemos los mayores números de pobreza en la Argentina, pero también porque tenemos mucha evidencia de muchas disciplinas distintas, desde la economía, las neurociencias, la psicología, de que lo que sucede en la niñez tiene consecuencias en el largo plazo, ¿no? Consecuencias profundas. Las cosas que suceden a edades muy, muy tempranas pueden tener consecuencias en el largo plazo en la vida de las personas, en su capacidad de aprender, en su capacidad de trabajar y de llevar adelante una vida satisfactoria. Entonces, déjenme pintarles un poquito el panorama que va más allá del ingreso, ¿no? Especialmente en estas edades tempranas. Hay otras dimensiones que son muy relevantes para el desarrollo correcto de esas habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales de los niños. Les voy a contar algunos indicadores como para tener un panorama. Esto de vuelta no es exhaustivo. Los niños sufren fuertes déficits en términos de hábitat. Ahí les pongo los porcentajes de hacinamiento, de déficit de medio ambiente, ¿no? Niños que viven expuestos o en zonas cerca de basurales o inundaciones, el déficit de saneamiento de los niños. También les pongo ahí algún dato sobre salud, ¿no? Lo que les pongo es la baja talla, o sea, niños que son petizos para su edad, ¿no? Que tienen una talla menor a la esperable para la edad. Y lo que ven ahí es que en el primer quintil el 12% de los niños tienen una baja talla, y en cambio este número entre los niños más ricos es de un 4%, como para que se den una idea. En términos de crianza, déjenme contarles algunos indicadores. Esto de vuelta también es súper relevante para pensar la estimulación y el desarrollo de esas habilidades cognitivas y socioemocionales que generan los niños a edades muy, muy, muy tempranas. Les pongo ahí algunos datos que pueden ser interesantes para pensar esto. Casi a la mitad de los niños que viven en hogares pobres no les contaron un cuento en forma oral, no les narraron un cuento en el último mes.
la mitad de ellos no tienen acceso a libros infantiles en el hogar, casi el 30% no suele festejar su cumpleaños, y el 30% de estos niños viven en hogares en donde los padres usan la agresión física como una forma de disciplinamiento, ¿no? En términos de educación les pongo ahí algunos gráficos como para que vean, sobre todo mirando el gráfico de arriba, van a ver que ahí tenemos tasas de asistencia a la escuela, van a ver que si bien hay diferencias, si hay algo para trabajar, las diferencias no son tan significativas entre niños pobres y niños no pobres, pero sí, fíjense que esa tasa de matriculación bruta, quiere decir asistencia a la escuela sin importar a qué año van los niños, y sabemos que hay tasas de rezago mucho más importantes entre los niños pobres, y sobre todo, me gustaría destacar este gráfico de acá abajo, en donde lo que tenemos son resultados de las pruebas a aprender, son estas pruebas que son como un censo, ¿no?, de pruebas estandarizadas en sexto grado, y lo que pueden ver acá es que para los niños de nivel socioeconómico bajo, el 30% no tuvo un nivel satisfactorio, están por debajo del nivel básico, comparado contra un 8% entre los niños de nivel alto, ¿no? Entonces, no está tanto el problema acá en la asistencia, como sobre todo en los aprendizajes que están llevando estos niños, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estos niños crecen un poco, ¿no? Estamos como siguiendo una especie de ciclo de vida en esto de la pobreza. Bueno, déjenme destacar 4 problemáticas centrales en la juventud en términos de pobreza. El primero es el desempleo juvenil. El desempleo pega muy fuerte en la juventud. Los porcentajes son notoriamente más altos entre los jóvenes que entre la población adulta. Como dije recién, si bien los niños en términos generales asisten en grandes proporciones a la escuela, es bajo el porcentaje de terminalidad educativa, o sea, jóvenes que se gradúan del secundario. Un fuerte problema también son los llamados ninis, ¿no? Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni son amos de casa. Entre los individuos pobres estos porcentajes son altos. Y también el embarazo adolescente, ¿no?, como una problemática muy fuerte. Es una problemática que ha tenido, por suerte, alguna mejora en los últimos años, pero sigue siendo muy relevante y especialmente relevante entre los jóvenes en la Argentina. ¿Qué pasa con las familias? Algunos números respecto de los adultos, ¿no? Por supuesto el mercado de trabajo, ahí tienen algunos indicadores, pero básicamente las tasas de empleo son más bajas para los adultos pobres, y por supuesto las tasas de desocupación más altas, y la proporción de asalariados formales, sobre todo, es mucho menor entre los pobres. Hay una fuerte relación entre género y pobreza en la Argentina, tal vez subexplorada en algún sentido, pero hay ahí alguna conexión entre estas jefas de hogares monoparentales, ¿no?, que en general están sobrerepresentadas en la pobreza. Lo que tienen acá son algunos indicadores que me interesa resaltar, porque justamente esta idea de trascender la pobreza solamente medida en términos monetarios, ¿no?, y pensar en que la pobreza representa también el déficit en otro tipo de recursos, en particular les pongo ahí los psicosociales, esta capacidad de afrontar los problemas, esta percepción acerca del control sobre las circunstancias externas, que en general son mucho más bajas entre los adultos pobres. Y también, por supuesto, todo esto está ligado de vuelta, ¿no?, como que vuelve a girar el círculo a la transmisión intergeneracional, ¿no?, la probabilidad de que padres que no hayan terminado el secundario tengan hijos que no terminen el secundario es muy alta, y eso está como muy ligado, ¿no? Y para cerrar, antes de que se me termine el tiempo, Vicky, todos estos indicadores que les conté, todas estas dimensiones que les estuvimos repasando, fueron fuertemente potenciadas con el COVID, con la pandemia. Por supuesto, lo más obvio, ¿no?, esto pegó fuertemente en el mercado de trabajo, caídas en el empleo, caída en los ingresos, especialmente en la cola izquierda de la distribución, entre los quintiles más pobres. Por supuesto, se desarrollaron estrategias que implicaban bajar el consumo, aumentar el endeudamiento, y todas consecuencias en el corto plazo muy fuertes, pero déjenme destacar la consecuencia que creemos en el centro, que tal vez es la más relevante para destacar respecto de la pandemia, que tiene que ver con la educación, sobre todo porque este efecto fue muy asimétrico, ¿no? Y entonces esto va a tener probablemente consecuencias en profundizar estas desigualdades educativas que ya estábamos viendo en la etapa pre-COVID. Hay un porcentaje que abandonó la escuela el año pasado. Dentro de ese 6% que abandonó la escuela, hay un 20% que no retomó la escuela. Obviamente eso está concentrado en los quintiles más bajos en general. Y por otra parte, en el largo plazo esperamos ver esto probablemente, ¿no?, lamentablemente, esta gran divergencia, ¿no?, en la pérdida de aprendizajes, y también en la probabilidad de que estos niños se gradúen de la escuela secundaria, en general relacionado a la poca posibilidad que tuvieron estos niños de los hogares con menos recursos de sostener sus aprendizajes, ¿no?, con la falta de dispositivos y con la falta de apoyo de adultos educados en el hogar, como para poder sostener esa educación en la situación de cuarentena. Listo, Vicky, con eso termino y muchas gracias.
Perfecto, María, muchas gracias por cumplir el tiempo. Mariano se va a poder extender un par de minutos más si quiere, así que Mariano, el piso es todo tuyo. Muchas gracias, acá estoy. Gracias, acá estoy empezando a compartir pantalla. Esperen que tarde un segundito en abrir la pantalla grande. Ahí apareció y creo que ahora tengo que cambiar opciones de presentación para que la audiencia vea la pantalla completa. ¿Están viendo la pantalla completa, Vicky? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a los organizadores, gracias Vicky, gracias María por una excelente presentación. Continuando un poco con la lógica que planteaba María y tratando de articular con el espíritu del seminario en general que se ha organizado, que tiene 4 reuniones y esta es la segunda, si bien nuestro enfoque a la pobreza y la vulnerabilidad va mucho más allá de los ingresos, obviamente los ingresos son un aspecto clave. Para las personas pobres de menor educación, el ingreso laboral es aproximadamente el 80%, varía un poco según país, según momento del tiempo, y la clave en la determinación de los ingresos de las personas está en el mercado de trabajo, entonces es clave lo que sucede en las personas en el mercado de trabajo, y lo que sucede en el mercado de trabajo depende de cómo la economía, las empresas, la inversión tracciona la demanda de distintos tipos de capital humano, y al mismo tiempo depende de las circunstancias de vida de las personas que los acercan a la situación, al mercado de trabajo con situaciones de vida y de capital humano tremendamente distintos. Este seminario, que en su esquema general coordinó nuestro amigo y colega Federico Sturzenegger, ha tratado cuestiones que tienen que ver con el drive de la economía, lidiando con cuestiones de desarrollo y crecimiento económico en la primera sesión que ya sucedió. Se hablará de temas macroeconómicos con foco en la inflación en la próxima. Otra próxima reunión va a ser una reunión sobre empleo, que mira en más detalle los múltiples problemas que tenemos en el mercado de trabajo argentino. La sesión de hoy, de la que estamos ahora más o menos en la mitad, enfoca lo que tiene que ver con las trayectorias de vida de las personas, en sentidos muy amplios, incluyendo cómo llegan, si es que llegan al mercado de trabajo, y es a partir de esta lógica, que complementariamente a algunas lógicas de estrategia de desarrollo económico, estrategia de estabilidad macroeconómica, estrategia de inversión, generación de empleo, etcétera, que nosotros acá nos enfocamos en una estrategia de desarrollo humano. Siendo economista, y para que no me saquen el carnet antes de que empiece a decir cosas raras, no puedo dejar de resaltar algo que se trató en la reunión anterior, hace un mes, que claramente la pobreza tiene mucho que ver con el crecimiento económico. La Argentina, desde el año 74 hasta el 2018, un trabajo del CEDLAS muy bueno, tuvo una performance en términos de PIB per cápita lamentable, y esta performance lamentable llevó en la foto de aquel día a un 35% de pobreza, ese que 42 que decía María el otro día en este estudio es 35, ahora es 42, pero con respecto a ese 35, los colegas del CEDLAS hicieron algunas simulaciones. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina crecía como un país normal de América Latina? Bueno, en vez de 35% de pobreza, ahora tiene un 14% de pobreza. ¿Y qué hubiera pasado si la Argentina crecía como el país más exitoso en términos de estrategia de desarrollo económico, que fue Chile? La Argentina hubiera tenido nada más que un 6% de pobreza. Entonces, antes de empezar a hablar de cosas raras, de cómo viven los chiquitos y qué sé yo, les aclaro que no me olvido de que la economía importa, el crecimiento importa, y por eso la primera sesión hace un mes fue sobre esto. Pasando ya a los temas que nos competen a nosotros, incluso al centro en el que participamos todos los que estamos en este panel, es cómo pensar una estrategia de desarrollo humano. Y para eso les recuerdo en 30 segundos una cosa que uno obviamente puede discutir en mucho más detalle y que se conecta mucho con lo que decía María. Si uno piensa en las cuestiones de pobreza y vulnerabilidad, hay varios ejes, pero algunos de los que naturalmente se enfatizan son la pobreza por ingresos, la pobreza como privaciones en múltiples dimensiones que van más allá de los ingresos. Si vos salís a la calle y flotan soretes en la puerta de tu casa, eso no tiene que ver con el ingreso, pero afecta tremendamente la calidad de vida, la salubridad y el futuro de esos chicos. Después está la mirada, que yo creo es la más importante de todas, de la pobreza como una escasez de activos.
Los pobres, como la riqueza no es cómo te fue este mes, la riqueza es cosas que vos acumulaste y que te van a servir para el futuro y a tus generaciones subsiguientes. A los pobres les pasa exactamente lo contrario. Los pobres son personas que tienen menos capital físico, menos capital financiero, menos capital humano y otros tipos de capital social que también afectan mucho la calidad de vida. El punto 4 quiero resaltarlo, que tiene que ver con unos números muy importantes demostraba María, es la escasez de vida. En Argentina, como somos bestias, no estudiamos bien las cosas, pero en los países que se estudian bien las cosas, como Estados Unidos, sabemos que si un hombre llega a los 40 años y pertenece al segmento más pobre de la población, espera vivir 72 años más o menos, y si pertenece al segmento más rico de la población, espera vivir 87 años. O sea, a esa diferencia, ya llegar a los 40 no es fácil, pero si llegaste a los 40 hay 15 años de expectativa de vida. Entonces, cuando hacemos un análisis de bienestar, de cómo están las personas de distintas generaciones, distintas edades, no nos olvidemos de todos los ancianos que no llegaron, pues se murieron antes porque eran pobres. Entonces, cuando pensamos cuestiones distributivas, incluso cuestiones intergeneracionales, si pago más jubilaciones o invierto más en la salud de las personas más temprano, acuérdense que mucha gente se muere y no están acá ni para votar, ni para hacer piquetes, ni para que nadie los piense, pero nosotros como estrategia de desarrollo social, estrategia de desarrollo humano, no podemos dejar de hablar de ellos. Y por último, hay toda una temática, mencionó María al hablar de los recursos psicosociales, que claramente las condiciones de vida de las personas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad se ven tremendamente afectadas también por un conjunto de situaciones cognitivas y de acceso a una serie de decisiones que le hacen la vida mucho más difícil, aún teniendo fijos los escasos recursos materiales. El caso argentino, esto que dijimos antes, ¿verdad? En todos lados, el caso argentino tiene unas peculiaridades adicionales, una pobreza fuertemente infantilizada, estamos transitando un tema que supongo los colegas que van a hablar en otros momentos, como José Fanelli, explicarán mejor, pero que tiene que ver con el bono demográfico, un momento donde hay mucha gente en edad laboral y relativamente pocos niños y ancianos, donde deberíamos estar invirtiendo como locos en capital físico y capital humano, y no lo estamos haciendo. Tiene como país tremendamente urbanizado, la mayor parte de la pobreza en Argentina es pobreza urbana, y dentro de la pobreza urbana hay un cierto tipo de pobreza dura con características multidimensionales excepcionales que afectan tremendamente la calidad de vida, que es la pobreza dura, violenta, conurbánica, de drogas, tiros y corrupción policial y demás. Otra característica que también María sintetizó en un número muy interesante, que es la probabilidad de terminar cierto nivel educativo, dar el nivel educativo a tus padres, pero la Argentina, como muchos países, sufre un problema de pobreza estructural intergeneracional. De un chiquito que nació en un contexto vulnerable es muy poco probable que ascienda a los segmentos socioeconómicos más altos. Y después esto se liga a lo que yo estudié los 30 años anteriores, y les digo en 2 palabras lo que me tardé 30 años en estudiar. La característica central del sistema político institucional argentino es un cortoplacismo extremo. Así que tenemos que tener todo esto en cuenta a la hora de pensar y sugerir una estrategia. ¿Qué características tiene que tener una posible estrategia? Bueno, la primera es que hay que luchar contra el sesgo argentino, hay que mirar el futuro en vez de estar solo preocupados por cómo vamos desde las PASO hasta la próxima elección, hay que pensar en el futuro. Segundo, para hacer esto, la forma más lógica de hacerlo, si entendemos cómo funciona la biología, es poniendo focos en las generaciones tempranas, en las generaciones futuras. Es decir, que si este gráfico es una especie de forma invertida del número de pobres entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que mostraba María, hay que poner el foco en las generaciones jóvenes y poner el foco en las generaciones por nacer para poder tener una política de largo plazo transformacional que realmente logre romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Pues si logramos que algunos de estos niños y jóvenes, cuando llegan adultos en el futuro, no son pobres, muy posiblemente también logremos que sus hijos y sus nietos no sean pobres. O sea que, salvo que ponderemos el presente muchísimo más que el futuro, realmente hacer una transformación ahora podría cambiar el destino de estas personas y posiblemente el destino del país. ¿Cómo pensamos una estrategia para esto? Bueno, hay muchas formas de verlo, pero la que solemos enfatizar nosotros se llama la economía del desarrollo humano y la movilidad social, liderada entre otros por el Premio Nobel de Economía James Heckman de la Universidad de Chicago. Él, que obviamente resume una enorme literatura de muchísimas disciplinas, nos recuerda que lo que los humanos ya sabían hace rato, pero los economistas descubrimos hace algunos años, es que muchos resultados en la vida de las personas dependen de sus habilidades socioemocionales y cognitivas. El desarrollo de estas habilidades y oportunidades está
afectado desde el día que nacemos. El día que nacemos los chicos ricos ya pesan y tienen un estado de salud mucho mejor que los chicos pobres. Esto depende mucho de lo que le pasó a sus mamás durante el embarazo, y hay una serie de circunstancias de la vida que hacen que estas diferencias tiendan a amplificarse con el tiempo, y esto va sucediendo en distintos ámbitos, que primero es la familia o el entorno cercano, luego es el sistema educativo, luego es el mundo laboral, etcétera, etcétera, que en cada paso se van concatenando desigualdades de oportunidades que se van multiplicando a través del tiempo, que llevan a posibilidades absolutamente distintas de un chico que nace en el decil de arriba económico y educativo y un chico que nace en el decil de abajo económico y educativo. Y dado que lo que le sucede tanto el día que nació, durante la infancia, durante la etapa escolar, incluso durante la etapa laboral, está fuertemente correlacionado con cosas de su origen. En particular, hay mucha literatura que muestra que está tremendamente correlacionado con las, podríamos llamar, habilidades maternales, y en particular con la educación de los padres, y este es el microfundamento de esa transmisión intergeneracional de la desigualdad a la que hacíamos referencia con María. Y acá repito un número sintético que ella mostró: la probabilidad de terminar el secundario de un chico hoy, si sus padres terminaron el secundario, es 84%, si sus padres no lo terminaron es 38%, y si encima ajustáramos por calidad, la calidad que reciben estos 38% de chicos que logran terminar el secundario es un secundario de calidad extremadamente inferior al de estos 84% de acá arriba. Entonces, una estrategia de desarrollo humano que es a la vez, tiene que ser complementaria, como decíamos al principio, una estrategia de política económica, de desarrollo económico, es una estrategia que consiste en intervenciones que en distintas etapas de la vida van tratando de a las personas moverlas a nodos superiores. Así que me estoy pasando el tiempo, así que acelero un poco, solo menciono, pues esto lo va a tratar en más detalle en un aspecto Mercedes, que en nuestra lógica, hay una lógica general que es trayectorias distintas según oportunidades, pero esto está muy marcado por nodos particulares de la vida, que son muy traumáticos, y la probabilidad de que te sucedan estos eventos traumáticos, como el abandono escolar, el embarazo adolescente, adicciones, delito, ir a la cárcel, etcétera, 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 está tremendamente correlacionado con los niveles socioeconómicos, y tenemos un foco particular en alguna de estas cosas, y lo que nos va a contar Mercedes es un excelente ejemplo de eso. Resaltamos, por supuesto, la importancia de las inversiones y el cuidado en primera infancia, el que hizo mención María, y un poquito que la estrategia de desarrollo humano tiene que poner un tremendo foco, como ya dijo María, por múltiples motivos en las etapas más tempranas. En el caso argentino esto se ve agudizado por esta asimetría entre los niveles de pobreza entre distintas generaciones y por el fenómeno del bono demográfico, que es este momento maravilloso donde habría muchos trabajadores para financiar niños y ancianos, pero como en la Argentina aproximadamente la mitad de los trabajadores son muy improductivos, tanto ellos por su capital humano como por el tipo de actividad, entre comillas, laboral en la que están. Lo que realmente pasa en la Argentina hoy es que hay aproximadamente 50% de los trabajadores de edad activa que financian hoy a los niños, a los ancianos y en parte al resto de las personas de edad laboral, que son por diversos motivos del mercado y de sus propias habilidades altamente improductivos. Entonces lo que hay que transformar es esto para que en el futuro haya más trabajadores en el segmento verde, para, entre otras cosas, poder pagar las jubilaciones de los que, como yo, vamos a ser ancianos en esa época. Entonces, bueno, voy a saltear algunas cosas. La estrategia, entonces, además de lo que decíamos, tiene que ser integral, dada la multidimensionalidad problemática que se refuerza, tiene que ser preventiva, o sea, atacar los problemas antes que sucedan, no tirarle plata después, que es mucho más caro, imagínense en términos de enfermedades, por ejemplo, y dado que la plata no alcanza y la energía estatal y social tampoco, hay que tener foco, hay que tener prioridades. Simplemente para cerrar, unas últimas cuestiones medio fiscales, para decir en qué contexto tenemos que hacer esto. La Argentina es el país que mayor gasto social tiene en América Latina y está cerca de los niveles per cápita, por PBI, digamos, sobre PBI de los países más desarrollados como la OECD, con lo cual no es claramente un problema de tirarle más plata al problema, sino ser mucho más inteligente en la manera que lo hacemos. No tengo tiempo para explicar muchos detalles, simplemente les cuento que como una estrategia de priorización que hemos estado trabajando acá con equipo, es algo todavía preliminar, lo que hicimos fue algo así como rankear en un semáforo: rojo está mal, verde está bien, los distintos programas, en este caso son solo los del Estado Nacional Argentino, cuán
bien direccionados están en línea con esta estrategia transformacional que proponemos, que tiene que ver con prestarle más importancia a la inversión que al consumo, prestarle más importancia al futuro que al presente, y prestarle más importancia, obviamente, en términos retributivos, más de darle más plata a los pobres que a la clase media alta en tus intervenciones de política social. Y estos números nos muestran, en una forma de trazar los thresholds, que el gasto social del Estado Nacional Argentino, la gran mayoría no sirve demasiado para esto, hay un cachito que sirve más o menos, y un pedacito muy, muy chiquitito que sirve bastante. Voy a decir una cosa en la que no creo, pero siempre es lindo para decir algo rimbombante: si cerráramos el Estado Nacional Argentino, posiblemente no estaríamos perdiendo demasiado en términos del impacto transformacional que tenemos sobre los niños pobres y el futuro de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por el tiempo. No te preocupes porque te complementaste perfectamente con María, y no solo eso, sino que te adelantaste a 2 preguntas que habían aparecido con las últimas slides en las que te explayaste. Así que nos sigue quedando tiempo para Mercedes. Te pido que dejes de compartir pantalla, así ella puede hacerlo. Mercedes, el piso es tuyo, y después sí vamos a la conversación. Les recuerdo rápidamente que pueden dejar sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas, ya que el chat se encuentra inhabilitado. Así que Mercedes, el piso y la pantalla es tuyo. Perfecto. Muchas gracias Vicky, Mariano y María, y a todos los organizadores. También en nombre del equipo, y acá los tengo a todos nombrados: Victoria, Cristian, Juan Bautista, Agustina, Angelina y Sabrina. En nombre de todos nosotros, muchas gracias por estar acá hoy y por escuchar nuestra presentación. Arranco, bueno, el proyecto Abrazar lo empezamos hace 1 año, y un poco motivados por el contexto de la pandemia, donde empezamos a ver que la violencia doméstica empezó a aumentar, pero que también los mecanismos que están ahí para enterarnos de esos casos, como por ejemplo la escuela, cerraron sus puertas, e hizo todavía más importante pensar y buscar otras maneras de atacar este fenómeno. Arranco con una pregunta que es la pregunta que mantiene a todo nuestro equipo despierto, que es: de cada 100 casos de abuso físico, ¿cuántos se reportan? Y la verdad es que son muy pocos, y se pueden imaginar tal vez 15, 20, 30, y en realidad son solamente 2. Eso significa que hay otros 98 niños que están sufriendo en silencio y que no están recibiendo la ayuda que necesitan. Y ni hablar de cuántos de esos niños después efectivamente encuentran la ayuda una vez que ese caso llega a manos del Estado. Entonces, un poco de lo que vamos a hablar hoy es: la mayoría de los niños y niñas que sufren de violencia severa están desprotegidos, las causas del subreporte son difíciles de cambiar. Entonces la propuesta, y de lo que se trata de Abrazar, es no esperar más que vengan esos casos, sino salir a buscar a esos niños que sufren en silencio, ser proactivos desde el Estado. Este enfoque nos permite encontrar 20 veces más niños, y también se puede adaptar las necesidades y los recursos de los gobiernos locales, porque obviamente entendemos que aumentar la demanda en un sistema que en muchos casos no funciona bien puede ser problemático. Entonces proponemos también una forma de hacerlo que sea en etapas. Uno cree que este problema tal vez no afecta a demasiados niños, pero la realidad es que en Argentina, de los 10 millones casi de niños que hay entre 2 a 14 años, la mitad sufren violencia física, son disciplinados con violencia física, y de esos 1 millón sufre violencia física severa, según UNICEF. Eso quiere decir que 1 de cada 10 niños están en esta situación. Y que sabemos que de esos niños, solamente 1 de cada 75 nos enteramos qué es lo que está pasando y potencialmente reciben ayuda. Entonces, ¿cuáles son las causas que nosotros vemos de por qué hay tanto subreporte? Son 3. La primera tiene que ver con los mecanismos que hoy están funcionando, y nosotros decimos que son efectivos porque, por ejemplo, la escuela, que es el principal lugar de reporte, el 41% de los docentes en la ciudad de Buenos Aires no conoce cuál es el protocolo. O sea que una vez que hay un caso, no sabe cuáles son los pasos siguientes y cómo intervenir. Después, la falta de agencia. El 90% de los casos de violencia familiar, el agresor es el padre, el padrastro o la madre. Entonces,
y los niños encuentran muy difícil poder hablar y contar qué es lo que les está pasando. Y eso hace, digamos, que parte del problema sea justamente, o sea, para reportar. Y después, por último, la tolerancia que hay en este tema. 1 de cada 2 niños hoy es disciplinado con violencia física, lo cual también genera una comunidad y una cultura alrededor de utilizar estos medios de disciplinamiento, que es bastante permisiva. Eso también es parte del problema. Entonces, lo que nosotros proponemos es una estrategia integral que tiene que ver con no esperar más un reporte, sino salir a buscar a esos niños y poder mirar diferente y de nuevo trabajar de forma proactiva desde el Estado. La manera en que proponemos hacerlo tiene varios pasos. El primero tiene que ver con generar las condiciones en el sistema para que después el aumento de casos se pueda ser tratado y no sea problemático. Y acá un breve ejemplo. En general, sobre todo en temas de abuso sexual, el agresor es el que le dice a los niños que si hablas nadie te va a creer, a nadie le va a importar. Y entonces nosotros no podemos, una vez que ese caso y ese niño es valiente y lo cuenta, o por casualidad nos podemos enterar de qué es lo que está pasando, defraudarlo y no estar preparados para recibirlo y para poder actuar de la forma en que corresponde. Entonces, el primer paso que nos proponemos es hacer un taller con los actores locales del municipio y tener estos protocolos para que ese caso se pueda intervenir de la forma en que corresponde. Después, nuestra idea es trabajar en las escuelas. Entendemos que la escuela es el lugar primario para la detección, y lo que buscamos es complementarnos y darles herramientas a los docentes y a los equipos de orientación escolar para que justamente puedan identificar estos casos. La primera herramienta que desarrollamos tiene que ver con una encuesta de más o menos 30 preguntas, y esta encuesta la analizamos con un algoritmo en el que trabajamos con Machine Learning, y lo que hacemos es calcular el riesgo que tiene cada uno de esos chicos, con esos chicos o esa familia, de estar sufriendo violencia. Y las podemos categorizar en alto o bajo riesgo. Después también están los cuentos proyectivos y dibujos. Estas son técnicas que vienen más de la parte de psicología, donde hay determinados indicadores que se ven en los dibujos o que los chicos cuentan, que nosotros podemos utilizar también para identificar si hay violencia en esos casos. Y por último, una ficha de seguimiento. Esta ficha de seguimiento lo que hace es que el docente puede ir anotando cuando ve determinados indicadores que potencialmente pueden ser de abuso físico, que tienen que ver, por ejemplo, con si viene el chico lastimado, o si tiene una reacción emocional fuerte en la escuela, y lo que acá se busca es tener un patrón, ¿no? Porque sabemos que puede ser que los chicos se lastiman, se caen, eso es normal, entonces lo que buscamos es tener un patrón y entender si hay algo más ahí. Entonces, después lo que planteamos es la intervención, y la intervención obviamente difiere según el tipo de evidencia que se haya recolectado, y si hay evidencia fuerte, sobre todo a través de la ficha de seguimiento de que es un caso grave, entonces en ese caso se procede con la justicia, como se hace hoy actualmente, y si no, lo que nosotros proponemos es hacer un taller de padres, sobre todo para eso, para prevenir y para que ese conflicto que hay por ahí en el hogar no escale y se pueda mejorar la calidad de vida de los chicos. Entonces, súper rápido cómo construimos este modelo predictivo y cómo se aplicaría. Nosotros arrancamos con datos de la encuesta MIX de UNICEF, y esa encuesta pregunta por si hay o no violencia, cuál es el método de disciplinamiento en el hogar, y también pregunta por otras 500 cosas, literalmente 500 preguntas. Entonces nosotros lo que vemos es la relación entre esas preguntas, esas otras variables que tienen que ver con el hogar, con los niños, con las mujeres del hogar, y lo relacionamos con esta variable de violencia, y nos quedamos con aquellas variables que están más correlacionadas, y con eso construimos este modelo o receta con el cual analizamos los datos. ¿Qué datos? Datos que vienen o que van a venir de las escuelas. Entonces nosotros vamos a hacer esas mismas preguntas, esas 20 o 30 preguntas que encontramos que se correlacionan muy bien, las vamos a preguntar en la escuela, y vamos a aplicarle el modelo también. Y con eso vamos a obtener los puntajes de riesgo. Entonces eso nos permite calificar a las familias en bajo o alto y decir, predigo que hay o no hay violencia. Entonces, súper rápido, un poco los datos del modelo, ¿no? Entonces, en términos de las predicciones, que es esta primera tabla que vemos ahí,
en amarillo están los casos que predecimos correctamente, o sea, es decir, decimos casos reales donde no hay violencia, casos predichos donde no hay violencia, y lo mismo para violencia. Entonces, nosotros logramos predecir el 40% de los casos. Y eso, si se ponen a pensar, o sea, es 20 veces más que lo que les mostré al principio, ¿no? O sea, hoy vemos 2%, con el modelo podemos ver el 40% de los casos. Y respecto a la exactitud, o sea, en total todos los casos que caen, el porcentaje de casos que caen en el mundo amarillo es el 60%, y un 40% cae en la otra parte. Y después lo otro que hicimos nosotros fue trabajar como distintas formas respecto de los sesgos del modelo, como trabajar con distintos umbrales y categorizar como que hay violencia o no, con distintos puntajes, si se trata de un hogar rico o de un hogar pobre, y de esa manera pudimos bajar la tasa de falsos positivos, que es decir, decimos hay violencia cuando no la hay, y lo logramos bajar de 40 a, o sea, la diferencia era más del doble, y lo logramos bajar a 31 y 19%. Entonces también estamos trabajando en esta parte del modelo, utilizando también técnicas para lograr una mayor equidad en nuestras predicciones. Bueno, con el enfoque entonces podemos encontrar 40 de cada 100 niños que sufren violencia, mientras que hoy solamente vemos 2. Y con las otras herramientas, si bien no podemos tener una misma estimación, estamos haciendo un piloto donde vamos a también poder decir lo mismo, vamos a poder ver si las otras herramientas se complementan con el modelo predictivo, y esto puede ser aún mayor entonces el nivel de detección que tenemos. Entonces, finalmente, bueno, ¿quiénes son nuestros aliados? Obviamente la Universidad de San Andrés, y estamos encantados de colaborar. Creo que lo principal es que es una comunidad para aprender, tanto este espacio con sus preguntas, como todos los intercambios que tenemos con María, con Mariano, con Vicky de forma regular, también con María Gabriela Hértola, profesora también de Economía, que nos ayuda con la evaluación de impacto, con Marcela Esbar, que nos ayuda en todo lo que tiene con ciencia de datos, así que súper contentos de estar tan conectados con la academia, y también de estar tan conectados con los otros sectores, con el Gobierno de Jesús María, que es donde estamos haciendo el proyecto piloto, y con la Fundación Red por la Infancia, que también nos ayuda con varias partes del proyecto. Así que bueno, para terminar entonces, el enfoque proactivo, la promesa es que puede traer mejoras sustanciales al sistema de protección. Recordar que la mayoría de los niños están desprotegidos y que tenemos que hacer algo frente a esta realidad. Nuestro enfoque es innovador porque propone ir a buscar en vez de esperar, y podemos encontrar 20 veces más niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mercedes, estuviste exacta en el timing, así que te agradezco un montón porque nos da todavía un tiempo para levantar algunas de las preguntas que tenemos del público, que yo fui nucleándolas en las distintas cuestiones que iban preguntando. Y si bien vimos que la pobreza, como íbamos adelantando, es un fenómeno muy complejo donde van interactuando diversas problemáticas en un mismo territorio, hay maneras de enfocarla, y muchas tienen que ver con este proyecto en particular desde el lado de la prevención. Una de las preguntas que surgieron es si existen, en base a estos diagnósticos que tienen que ver con una multiplicidad de intervenciones que son necesarias de abordar en un mismo momento en un territorio particular, si existe alguna experiencia en donde la planificación, el diseño y la implementación de una política pública haya sido puesta en funcionamiento de esta manera, con esta mirada integral y, como yo llamo, 360, viendo todas las multiplicidades que actúan en una misma comunidad. No sé si alguno de los tres tiene algún ejemplo de alguna política, y después, si les parece, pasamos al otro set de preguntas. Bueno, no sé si quieren, arranco yo, y en todo caso, por favor, complementen, ¿no? O corrijan. A ver, acá hay muchos planos, ¿no? Lo que hablamos cada uno, yendo a mi propia presentación, hablé muy rápido, un montón de dimensiones que cada una hay que discutir en mucho más detalle. De lo presupuestario habría 1000 cosas para discutir, yo mostré algunos números coloridos nada más, es una decisión bien compleja. Habiendo dicho eso, el dinero no es un insumo importante, pero no es la única clave. La clave es cómo se usa, con qué incentivos, con qué coordinación, con qué información, con qué cercanía
a las verdaderas problemáticas, etcétera. Y ahí también una gran discusión, y otra gran discusión también una cuestión institucional, cómo organiza uno estas intervenciones. Entonces yo voy a dar un ejemplo, que bueno, Vicky, vos debes estar cansada con ustedes de escucharme dar pues un ejemplo que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con este tema de la organización institucional. El Estado argentino, tanto nacional, provincial como municipal, está muy organizado por productos. Yo te doy tal cosa de educación, tal cosa de salud, tal cosa de prevención de embarazo adolescente, tal cosa para talleres de pintura para ancianos, etc. Y hay menos ámbitos que tengan una mirada holística en las problemáticas de los individuos, las familias y las comunidades. El aparato estatal está armado por producto, no por cliente, digamos. Y me gustan las intervenciones que tienen esta naturaleza un poquito más holística, que se dan vuelta del gran supermercado del Estado, tratan de hacer los ajustes necesarios a las necesidades más específicas, por ejemplo, de una comunidad. Y en ese sentido me gustó mucho una intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gestión anterior, que continúa ahora, aunque con algunos matices, que se llama OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social Urbana. Ha habido equivalentes a nivel nacional, en Ciudad de Buenos Aires, en otros ámbitos, pero me centro en ese que lo conozco mejor, incluso desde el terreno, y una característica que me gusta mucho de eso es que era una oficina del Estado provincial metido adentro de la villa, de los barrios vulnerables, un cierto conjunto de barrios vulnerables, y con una mirada de ir, ver, recorrer, hablar con la gente, hablar con las redes locales, con los líderes sociales locales, con las organizaciones locales, identificar, dada escasez de recursos, lo tanto había 100.000 millones de dólares para cada una de las intervenciones, que es prioritario, y en conjunto con esta red se elegía qué familias apoyar de qué manera, y se decidían ciertas prioridades de inversión en infraestructura vivienda, y sobre todo se iba construyendo vínculos y cercanía con las organizaciones sociales locales, que son las que conocen mucho más en concreto la necesidad y la problemática de cada niño, de cada mujer, de cada familia, de cada parte del barrio, etcétera. Lo que contaba Mercedes va totalmente en esa dirección. Hasta que llegue el bendito proyecto Abrazar a todos lados, lo que hay es la red social local, que es los que levantan la voz y protegen. Por ello he visto más ejemplos de violencia doméstica y violencia contra niños, con la mujer golpeada, bueno, más allá de que tenemos la ley más maravillosa del mundo, si no activas esta red local no pasa nada, por 1000 motivos. Entonces, la clave es intervenciones públicas inteligentes que potencien estas redes locales de última milla, que son los que mejores conocen las problemáticas específicas. Paro acá. Sí, me parece que esta capilaridad también de la que hablás que tienen las organizaciones sociales tiene que ver con una mirada nueva de cómo intervenir en lo social, que no tiene que ver solamente con el aparato del Estado, que es un actor fundamental, sino con el trabajo conjunto, tanto con las organizaciones de base como con la comunidad, independientemente que estén organizadas o no, con quienes conocen realmente a los actores. Y me parece que en este punto el proyecto Abrazar, si bien trabaja desde un punto de la prevención, no solo nuclea distintos actores que tienen que ver con la problemática de la violencia infantil, sino que también es vista desde una mirada interdisciplinaria, ¿no? Que me parece un poco también que refleja este tipo de planificación de política pública, que no es solamente verlo desde la economía, o verlo desde la sociología, o verlo desde el trabajo social, la psicología o data science, sino que es justamente en ese diálogo interdisciplinario que se pueden pensar políticas que trabajen sobre el sistema y no solamente sobre un punto en particular. Y ligado a esto también, lo que surgían en las preguntas es respecto del último gráfico que mostraste vos, Mariano, y un poco los números que venía manejando María, esta tensión constante entre cómo se divide el gasto con estas necesidades que tenemos muchas veces de urgencia, que se vieron muy aumentadas con el tema del COVID y que vino a profundizar muchas necesidades, digamos, coyunturales, con la visión de más largo plazo, digamos, de mediano y largo plazo, que tiene que ver con el desarrollo y con sacar efectivamente las personas que sobre todo están en el decil inferior de ingresos, digamos. ¿Cómo se trabaja esta eficientización del gasto? Porque también aparecía la pregunta, digamos, si el gasto social está en el punto eficiente, que creo que en parte lo contestaste a lo último, pero esta tensión constante y esta necesidad de pensar de manera sistémica me parece que son las preguntas que quedan en el aire respecto de la intervención. Así que Mariano o María, o mismo Mercedes, si quieren hablar un Dale, poco. si querés, Vicky y Mariano, digo algo yo, no porque tenga una respuesta a tu pregunta, Vicky, ojalá la tuviera. Creo que sí, que como, digo, voy a resaltar más bien tu comentario más que responderlo, ¿no? Creo que hay una tensión muy fuerte, creo
Creo también que hay una dificultad muy grande en entender cuáles son las implicancias de largo plazo, ¿no? Para empezar. Entonces, es muy difícil medirlo, es muy difícil tener datos sobre eso, saber exactamente qué tipo de cosas son las que intervienen y qué tipo de cosas no intervienen y cómo medirlo. Tenemos muy poco hecho eso en general para los países en desarrollo, específicamente para Argentina, no seguimos a la gente en el tiempo, entonces hay como mucha falta de información también acerca de qué es el largo plazo, qué cosas son las más relevantes en largo plazo, cómo las priorizamos, a cuáles de ellas las ponemos, las resaltamos, ¿no? Y invertimos más. Entonces hay como primero una falta, digo, para complementar como tu punto, hay como una falta de información, ¿no? Que hace el primer paso muy difícil, pero después también claramente sostenerlos en el tiempo, ¿no? Porque priorizar el largo plazo es algo muy difícil, aun si supiéramos qué es lo que tenemos que hacer, priorizarlo no paga en el corto plazo y eso hace que sea muy, muy difícil. Y también hay algo de cambiar estos sesgos que tenemos también, hay como un montón de evidencia que muestra también este sesgo por el corto plazo, incluso dentro de los propios individuos, ¿no? Y de sus elecciones, y también sobre eso, digo, hay como una tensión entre el corto y el largo plazo que es difícil de pensar y de modificar. Y cierro con esto, creo que lo de, digamos, que todo lo que vivimos en la pandemia, y también lo que yo puse como en la última slide, esto del impacto que tuvo la pandemia, creo yo, el más fuerte va a ser ese, ¿no? Va a ser como entre esa tensión entre el corto y el largo plazo. Creo que el largo plazo queda un poco olvidado, creo que el corto plazo, digamos, rebotará la economía o no, en mayor o menor medida, pero la gran profundización de la divergencia en términos educativos creo que es algo que va a quedar y que difícilmente se revierta con políticas de ingreso o con un rebote de la macroeconomía, ¿no? No sé si alguien quiere complementar o algo. Si hay tiempo, Vicky, por ello querría repicar alguna cosita. Primero, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo María, y por ahí me engancho en eso y resalto un punto que yo lo tenía en un bullet rápido que ni mencioné, pero que es clave. Y perdón que me ponga, no sé, romántico, pero el moto de la Universidad de San Andrés es querer y ver, aunque es buscar la verdad. Yo creo que a la sociedad argentina le falta mucha verdad en la discusión pública, poner los números sobre la mesa, discutir seriamente los efectos de las cosas, sin chicanas, sin nada, vos o nada. No lo hacemos y es nuestro deber tratar de promover ese tipo de discusión. Esto implica cosas como las que mencionaba María. Tendríamos que tener mucho mejores datos, como los que tienen otros países, incluso en la región, para poder hacer el seguimiento de las personas, en la línea también de lo que hablaba Mercedes del proyecto de Arrasá, para ver qué pasa y ver en serio los efectos de distintas intervenciones, distintas circunstancias de vida, para poder tener este debate de lo que se preguntó en un momento, de la asignación presupuestaria, entendiendo cuáles son los efectos de distintas cosas. Y la información es clave, entre otras cosas, para ahorrar plata, porque de nuevo el Estado en todo lado tira plata con programas de acá, de allá, sin saber bien a quién se lo está dando. Con información muy precisa uno podría hacer un targeting muy adecuado de qué necesita cada persona en cada momento, por decirlo de alguna manera. Y esto se logra con la nueva ciencia de Big Data, y acá tenemos en la audiencia a nuestro maestro de estos temas, Walter Sosa, otras personas que trabajan en esto, y estamos tratando de hacer cosas en selección, como en el proyecto Abrazar. Desde allí se puede, con un uso mucho más inteligente, mucho más generoso de la información administrativa del Estado, se podría saber mucho mejor la situación de vida de las personas de lo que se sabe hoy, por compartimentalización política, por un montón de burócratas que no podemos mostrar los números de educación. Bueno, eso tiene que ser combatido, porque yo creo que eso es un obstáculo enorme para el desarrollo humano. Y también, repito lo que ya dijimos, con la información de cercanía que tiene el que está cerca. Posiblemente la mamá es la que mejor sabe la necesidad de un cierto bebé, y esa información tiene que ser tenida en cuenta a la hora de tomar una decisión pública de asignación de recursos. A veces son la familia directamente, a veces son redes intermedias que complementan el rol de las familias en estos casos. Y yendo a lo presupuestario, que no, es todo un tema en sí mismo, no quiero ponerme largo porque tiene muchas facetas, quiero decir solo la más optimista, porque más allá que no tenemos los estudios exactos, porque no tenemos los datos exactos, como bien dice María, sabemos que hay cosas que impactan a largo plazo y sabemos que hay otras que no. Sabemos que los pobres se mueren antes de llegar a los 70 años, entonces habría que hacer algo antes, pues ya a los 70, un programa bárbaro para mayores de 70, a los que se murió no les sirve. Lo bueno es que esto, aunque no sepamos los números exactos, sí sabemos que si uno lograra transformar de alguna manera el capital humano de algunos niños jóvenes pobres y vulnerables,
les cambia la vida a ellos y cambia el futuro. Entonces uno debería, si fuera creíble y si hiciera bien estas políticas, debería poder tomar prestado, si no lo mide intergeneracionalmente, porque de nuevo, para pagarme la jubilación a mí y un montón de gente que viene después mío, hay que invertir en los niños pobres de hoy. Pues los niños ricos ya están, los niños pobres son los que tienen el problema. Entonces, para que esté mejor el jubilado del futuro soy yo, hay que invertir en los niños pobres hoy. Hoy hay un problema, porque da la escasez de recursos en este momento del tiempo, parece yo le tenés que sacar plata a los jubilados de hoy para dársela a los niños. Bueno, eso habría que encontrar una forma de financiarlo si como sociedad fuéramos capaces de trabajar este largo plazo. Para acá. No, clarísimo, me parece que esto resume un poco estas dos cuestiones que surgían en cuanto a las preguntas del público, y da un poco la punta para concluir después de las tres presentaciones de ustedes, que hay tres puntos fundamentales en donde poner el foco. El principal es generar los consensos básicos para evitar este cortoplacismo que, como dijiste en una de tus presentaciones, digamos, es lo que va mermando que las políticas no puedan tener un seguimiento. Otro es el tema del acceso a los datos, y con esto, con la generación de información, no solo para hacer las investigaciones, sino también para para poder hacer evaluaciones de impacto, que es mucho lo que se hace en San Andrés, para ver si efectivamente los programas cumplen con sus objetivos. Y como tercer punto, una articulación que no solamente se tiene que dar de manera vertical entre lo que es el Estado Nacional y los niveles subnacionales, sino que va mucho más allá de esto, y que tiene que ver también con la articulación con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes conocen verdaderamente cuáles son las necesidades de las personas a las que van estas políticas, que muchas veces son diseñadas en un lugar que está demasiado escindido de la realidad que enfrentan. Entonces eso puede llevar a que las políticas públicas que se diseñan y que luego se implementan terminen siendo a veces incluso contrarias a las mismas necesidades de las personas que tienen que ser quienes se beneficien de ellas. Si tuviéramos tiempo, María, diría que nos cuentes la experiencia de Harvard, de la política que hicieron para mejorar la igualdad de género, que terminó siendo mala, así que si pasa en Harvard puede pasar en cualquier lado. Pero quiero agradecerle muchísimo a los tres, la verdad que es siempre un placer escucharlo. Quienes tengan más preguntas, si quieren las pueden enviar por mail a la organización, y con gusto después se las enviamos a quienes fueron nuestros expositores. Así que, cumpliendo con la puntualidad escocesa que caracteriza a San Andrés, les voy a dar las gracias a quienes nos escucharon, a los expositores, y de vuelta a quienes organizaron este evento y nos dieron la oportunidad de poder hablar de este problema que nos parece clave para el desarrollo de nuestro país. Así que muchísimas gracias, un saludo grande para todos, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.